Para los chicos, sí, ahí enganchó, ¿va? A ver, ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo Ahora sí. estás, Sergio? Tanto tiempo. Hola, hola Darío, un gusto saludarte. Buen día, buen día. Buen día. Vos sabés que acá para los chicos que cursan conmigo en materia psicoterapia, acá me dicen el profesor Ilse. Los que fuimos compañeros me dicen Darío. Exactamente. Sergio, Por querido, ahí es importante ¿dónde estás? aclarar Contale a los cuánto chicos nos dónde conocemos. estás. Y no vamos a decir cuánto nos conocemos, porque si no vamos a delatar, más allá de mis canas, vamos a delatar que estamos un poquito más viejos, digamos, ¿no? Eso es cierto. Pero con energía, eso es lo importante. Sergio, querido, tal cual. Sergio, querido, ¿dónde estás? Y para que los chicos te conozcan, cómo es tu proceso académico, tu proceso formativo, y cómo llegaste al tema que hoy queremos, te pedí como una gauchada que nos hagas una presentación de qué es el MDR, si es una técnica, es una teoría, es un abordaje. Bueno, un poco que nos puedas desburrar, digamos, y hacer una previa para que los chicos puedan después, a sugerencias tuyas, acercarse a alguna lectura y alguna formación. Bueno, dale, te cuento. Primero, gracias y está buenísimo que podamos difundir un poco sobre este modelo MDR. Te cuento un poco cómo fue mi recorrido. Yo empecé la carrera de psicología estudiando ahí en el mismo lugar que vos, en la Cuenca del Plata, y a mitad de carrera, siendo muy curioso ya de ese entonces, buscaba formarme en otros modelos y otras teorías que no encontraba en la universidad, ni siquiera localmente, porque me acuerdo que materias como sistémica habíamos ido a buscar profesora en resistencia, ¿te acuerdas? Para que nos forme. Entonces, cuando se me dio la Sí, sí. posibilidad, me vine a terminar la carrera a Buenos Aires y ahí se me descubrió todo un universo nuevo de distintas corrientes dentro de la psicología que eran muy interesantes. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores que me enseñaron ya desde entonces lo que era psicología integral, por ejemplo. Autores como Ken Wilber, que son impresionantes, ¿no? A nivel de capacidad de modelos teóricos que han abordado, del existencialismo, de las distintas corrientes, la ateísta, la atea. Tuve la suerte también de cruzarme en esa formación con un psiquiatra, que fue el primer lugar donde empecé a hacer las primeras armas dentro del trabajo terapéutico, ¿no? Poder empezar a trabajar en la terapia grupal, en la terapia de pareja, individual, ni bien me recibí. Y entonces primero empecé con eso recorriendo y aprendiendo de la psicología existencial, humanista, de la logoterapia, después de la psicología sistémica con otro profesor también de Buenos Aires, hice la especialización en sistémica y me fui acercando a ver también por experiencias del trabajo el tema del trauma psicológico. Entonces, ahí encontré o empecé a escuchar hablar acerca del EMDR y me interesó muchísimo, ¿no? Tenía mucha información porque una de las cuestiones que sucede con el EMDR, que al ser una formación de posgrado, no hay mucha gente que conozca todavía incluso el modelo, y dentro del ambiente psicológico inclusive. Entonces, como buen curioso, ni bien pude, me fui, me anoté y me formé, ¿no? Encima fue en el 2007 y yo venía de haber tenido un episodio familiar, mi hermana tuvo un accidente de auto y ella, digamos, vivió todo ese proceso traumático ¿no? En persona, con lo cual lo viví muy de cerca también. Con lo cual hizo mucho sentido cuando me formé, y la formación tiene una parte teórica, una parte práctica, y la parte práctica uno hace de terapeuta y de paciente, ¿no? Y en la parte de paciente yo empecé a ver lo fantástico de la teoría aplicada en la vivencia personal. Y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, porque era impresionante cómo elegíamos un tema que aparentemente tenía que ser algo pequeño, algo chiquito para trabajar, pero real, no hacer un roleplay, sino directamente trabajar con una cuestión personal. Y yo había elegido una cuestión con un supervisor que fue algo muy leve,
Pero automáticamente mi cerebro empezó a conectar y hacer asociaciones con la experiencia difícil que me tocó atravesar del accidente de mi hermana, que ella estuvo ahí en Corrientes, porque fue el accidente en la ruta y terminó en el hospital de Corrientes, así que yo tuve que viajar, estar ahí. Y la verdad que empezaron a venir asociación de pensamientos de manera muy, muy interesante y muy rápida, ¿no? Y llegando a entender y a procesar un poco de toda esa experiencia que yo ni sabía que a mí me preocupaba o que había quedado algo de todo eso. Entonces dije, evidentemente esto tiene mucho por investigar y está buenísimo como herramienta, con lo cual empecé ahí en el 2007, una vez que me formé a trabajar con MDR y a seguir especializándome, y hasta ahora sigo, porque la verdad que no se termina, es como seguir profundizando, no solo en el MDR, sino en todo lo que hace el trauma psicológico, que creo que es como una parte muy importante de la psicología y que todavía está poco explorada o que de alguna manera hay mucho por descubrir, ¿no? Entonces fue así como comencé. Me formé desde ahí, en el 2007 empecé Sergio, con el entrenamiento básico y después seguí con la certificación, porque este es un modelo que tiene una base ujú, científica, una evidencia científica, entonces te pide que vos, una vez que te formás y que seguís la formación, los títulos tienen vencimiento, porque esa es la manera que tienen de poder garantizar que los profesionales se sigan formando y se sigan actualizando, especializándose, ¿no? Sí, me decías. te estaba por preguntar, es algo joven, no es algo muy viejo. Vos me decías 2007, en la Argentina puede ser que haya llegado en el 2005 En la y Argentina, que en realidad tampoco, en la Argentina llegó en realidad en sí, el 90. Entre el 89 se formaron, en el ajá, 90 comenzaron los primeros a formar, porque era el doctor Solvay, que tenía alguien conocido en Estados Unidos, en el instituto, que era donde estaba Francine Shapiro, que fue la creadora del modelo. Francine Shapiro crea el modelo en 1987, ¿sí? Que empieza sí, como una técnica. Esta descubre casi azarosamente y también por un tema personal de que le estaba preocupando que casualmente pensando en ese problema empieza a mover los ojos sin darse cuenta y nota que esto empezaba a aliviar su nivel de perturbación. Y ella siendo investigadora esto le llama la atención y decide seguir probándolo y empezó a probar con colegas primero y empieza a ver que en todo tiene una reacción similar, que es baja la perturbación psicológica. Entonces decide realizar una investigación y 2 años después hace un estudio, el primer estudio controlado con veteranos de guerra que tenían diagnóstico de estrés postraumático y en 1989 y ahí generó un gran revuelo porque con pocas sesiones, alrededor de entre 12, 13 y hasta 16 sesiones, aliviaba toda la sintomatología y perdían los criterios para un diagnóstico de estrés postraumático. Y ella, en principio, venía del conductismo y creía que esto era otra manera de sensibilizar a través de los movimientos ocular, porque una de las cuestiones que utiliza, la técnica que utiliza el MDR son los movimientos oculares. Y entonces se empieza planteando de que debe ser una desensibilización a través de movimiento ocular. Pero pronto se empieza a dar cuenta que no solo desensibilizaba, sino que además se producían cadenas asociativas en medida que iba realizando ese movimiento ocular. ¿Sí? Nosotros les pedimos a los pacientes, y esto es un poco llamativo, que sigan nuestro dedo y que muevan sus ojos, ¿no? De un lado al otro. Ese movimiento activa cerebro, hemisferio cerebral para que empiecen a trabajar en simultáneo. ¿Sí? Se planteó que esto tiene que ver o está relacionado con el movimiento REM, ¿sí? Donde se produce un movimiento similar involuntario. Y que es cuando se produce también el sueño, que es también cuando en el sueño uno empieza a procesar cosas que le han pasado durante el día y que viene, ¿no? necesitando procesar. Entonces actúa de manera similar y nada más que estando despierto y estando conectado en el aquí y ahora con nosotros. ¿Sí? Nosotros hablamos de atención dual. El paciente está trabajando con nosotros en el momento presente, pero a la vez está conectado con el suceso traumático que está intentando procesar. ¿Sí? Entonces, al mantener esa tensión dual, el cerebro tiene que estar trabajando
con esos dos tiempos al mismo momento. Esto ayuda a poner cierta distancia necesaria para poder trabajar algo que es muy intenso a nivel emocional, ¿sí? Entonces, ayuda a que el cerebro pueda procesar y a bajar los niveles de perturbación para que el cerebro haga naturalmente su camino. Entonces, una de las cosas que a mí me maravilló del modelo es que no soy yo quien le dice por dónde tiene que ir, sino que es su propio cerebro el que empieza a recorrer un camino de respuesta para encontrar, ¿no?, una respuesta que nosotros llamamos funcional o adaptativa, que es cuando puede procesar, ¿no?, todo lo que le ha sucedido. Y nosotros vamos viendo cómo eso sucede in situ, o sea, sucede en el momento en el cual lo vamos trabajando y procesando. ¿Cómo sería esto cercano a lo que hoy está muy en boga, que es la neuropsicología, la psicología neurológica? ¿Estaría relacionado también en cierta medida con un antecedente que nosotros vemos cuando hacemos las formaciones sistémicas, que es la hipnoterapia de Milton Erickson, con la programación neurolingüística, o no tiene nada que ver? Es un modelo integral. La psicoterapia, hoy es una psicoterapia, eso me olvidé de aclararle, ya hace un tiempo, o sea, a partir de que Francine descubre que no es solo de sensibilización, sino que también se produce esta cadena asociativa y a partir de ahí hay un reprocesamiento de lo que vivió, ¿sí? Y una vez que una persona reprocesa eso que vivió, ya nunca más vuelve a ser lo que era esa experiencia, la modifica, ¿sí? Entonces, si bien la sigue recordando, la puede seguir evocando, ya no de igual manera como la evocaba antes. Una de las características que nosotros vemos de las personas que han pasado por una situación traumática es que el trauma permanece atemporal, es decir, que cada vez que conecta con eso, vuelve a sentirlo como si le hubiera pasado ayer, ¿no? O hoy mismo. Nosotros decimos que el pasado se hace presente a través de esa experiencia traumática. Entonces, una de las características cuando alguien procesa algo es que lo puede recordar, pero ya puede historizar y decir esto fue algo que pasó, ya no me perturba ahora, ¿sí? Esto es una de las cosas que suceden cuando alguien reprocesa. Cuando Francine se da cuenta de esto, es donde dice, bueno, en realidad esto es una terapia de reprocesamiento, ¿no? Y ahí es donde empieza a desarrollar todo el modelo, ¿no?, del psicoterapéutico MDR, y que fundamentalmente se basa en algo que ella llama el concepto de espía, ¿no?, que es el corazón teórico del MDR. Espía, ¿sí? S-P-I-A. El espía es el sistema de procesamiento de información a estado adaptativo, que es una manera de entender cómo nuestro cerebro procesa lo que vivenciamos, ¿no?, cómo exploramos nuestro mundo. Entonces, esa es la base neurocientífica, neurofisiológica, de cómo nosotros entendemos. Y que lo que plantea el MDR es que el trauma se produce no por la experiencia en sí misma, sino cómo es almacenada esa experiencia en nuestro cerebro, ¿no? Tradicionalmente se entendía, y aún no es el criterio A del estrés postraumático, que para que algo sea traumático tenía que tener riesgo de vida, ¿sí? El MDR y Francine y muchos teóricos que son especialistas en trauma empezaron a ver que existen otras experiencias que no son de riesgo de vida, pero que sí generan sintomatología similar a la del riesgo de vida. Y que esa sintomatología tiene que ver, o de alguna manera es generada por eventos que no han podido ser adecuadamente procesados por nuestro cerebro o espía, ¿sí? Entonces, lo que ella plantea es que no importa tanto la experiencia en sí mismo, sino cómo uno la puede procesar, cómo uno la va a poder asimilar o no, en función también de los recursos que cuenta en ese momento para poder hacer frente. Entonces, sucede que desde ese lugar, una mudanza para un niño, por ejemplo, puede ser traumática, ¿sí? Y de hecho vemos muchos niños con síntomas similares a lo que tenían los veteranos de guerra, por ejemplo, o personas que habían pasado por situación de abuso sexual, ¿sí?, crónico. Entonces veía que la sintomatología era la misma, sin embargo no había ni riesgo de vida y el padecer era similar. Entonces, creo que eso aportó muchísimo, y esto Francine lo llamó traumas de T minúsculas, diferenciándolo de los traumas de T mayúscula, que son los traumas donde hay riesgo de vida.
permitió empezar a explorar y a generar tratamientos más adecuados para chicos y para adultos que habían pasado por muchos eventos que no eran de riesgo de vida, pero que sí generaban sintomatología de muy dolorosas, muy egodistónicas y que generaban una baja en la calidad de vida de la persona en general, ¿no? Tanto laboral como familiar, como a Claro. nivel de todos los vínculos. Y creo que Entonces, fue en el ayudando. proceso que, Decime. en el proceso que vos decías, propiamente comienza inicialmente con un descubrimiento casi no intencional, aparece, comienza más relacionado con una técnica y posteriormente se ve cubierta de un cuerpo teórico y siempre relacionado más con la investigación y la psicología de la evidencia, sería. Exactamente, muy bueno lo que decís, que me ayuda a aclarar eso. Empieza siendo una técnica y al ser Francine una investigadora, busca que todo lo que ella plantee se demuestre científicamente. Entonces empieza realizando investigaciones para comprobar si esto funcionaba o no funcionaba, y se hicieron más de 26 estudios aleatorios solamente para comprobar la evidencia en relación a la estimulación bilateral. ¿Sí? Porque del movimiento ocular después empezó a descubrir otras maneras de realizar ese movimiento que active los hemisferios cerebrales y se dio cuenta de que también se podían hacer a través de sonidos y a través de tacto, ¿no? Haciendo un toque en cada lado de las piernas, por ejemplo, o sonidos en los oídos, uno de cada lado, ¿sí? Y esto ayudó a demostrar que evidentemente la estimulación bilateral ayuda al procesamiento, ¿sí? Genera una baja en la perturbación psicológica. Así como ese, que es uno de los procedimientos del MDR, fue generando investigaciones para cada una de las cosas que planteaba a nivel teórico, porque lo que buscaba era que lo que tenga evidencia científica siga para adelante y lo que no sea dejado de lado en función de poder tener un modelo terapéutico que sea con aval científico, ¿sí? Que demuestre que es eficaz. Eso llevó a que en el 2012, fines de 2013, la Organización Mundial de la Salud reconozca al MDR como una de las terapias de elección para las personas que han pasado por el trauma psicológico y o pérdidas de seres queridos, ¿sí? Tanto a nivel individual como grupal, porque también hay intervenciones de protocolos grupales, como así también en adultos y en niños. Trabaja también muy bien con niños y de hecho da muy buenos resultados en menor tiempo, porque los niños procesan más rápido, al tener menos historia de trauma, son mucho más, y al ser mucho más flexibles, mucho más plásticos a nivel neuronal, ¿no? De redes neuronales, entonces enseguida van encontrándole respuestas y soluciones a las cuestiones que no han podido procesar naturalmente. Buenísimo, ya te adelantaste, me dijiste que es no hay edad para este abordaje, digamos, con esto que me estás compartiendo. Y en Exactamente. esto que quedó por ahí, que te decía, Algo que, con la hipnoterapia o con la programación neurolingüística, porque también trabaja con, viste que ya Milton Erickson y sobre todo recalcan por ahí los de la programación neurolingüística, ya tenían antes quizás, mucho antes, veían esto, no lo llaman como movimiento ocular, pero está presente. ¿Tienen alguna relación? ¿Se inspiraron? ¿O no? ¿O nada que ver, digamos? Es independiente sí, total. sí, sí. A ver, hay diferencias y hay puntos de encuentro, ¿sí? Un punto de encuentro para empezar es que salieron todos de Palo Alto. Francine trabajó en Palo Alto y, Ah, y, mira vos. y trabajan, en el MDR trabaja con creencias también como trabaja PNL, Ajá. y se asocia a la hipnoterapia en cuanto a que, digamos, tiene una cuestión esencial que es diferente, pero sí trabaja en dos niveles, ¿no? En el MDR no hay una hipnosis,
porque la persona está con lo que llamamos atención dual, en el presente y en el pasado. En el presente, en el aquí y ahora, como te decía, con el terapeuta, y en el pasado, ¿no? Recordando y de alguna manera volviendo a conectar con toda la experiencia que está procesando. Pero mantiene ese doble foco, y que es lo que le permite, de alguna manera, poder procesarlo, ¿sí? Una de las cuestiones que los neurólogos, los neurocientíficos empezaron a entender, y que nosotros tenemos, es entender que para que alguien pueda procesar algo, tiene que estar en una zona óptima, lo llaman ellos, ¿sí? Una zona óptima o ventana de tolerancia afectiva, ¿sí? Entonces esa ventana de tolerancia afectiva tiene como un rango dentro de lo cual vos tenés la capacidad de activarte y poder procesar. Pero si eso se sobrepasa, ¿no? Tanto para arriba como para abajo, ya la persona no puede procesar. ¿Y qué es lo que suele suceder? ¿Sí? Ahora, otra diferencia que tiene el MDR con la PNL, por ejemplo, es que PNL trabaja muy focalizado en la creencia, como tomando la creencia como el problema. Para el MDR, la creencia es un síntoma más de la experiencia. Es decir, la experiencia tiene componentes. Esos componentes, uno de los cuales es la creencia o pensamiento, pero no es el único. Es uno más dentro del el continuo de la experiencia, que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con la creencia, como dijimos, y pensamiento, pero también con la emoción y con la sensación física. Una de las cuestiones que sucede con el trauma es que queda alojado en el cuerpo todo lo que vivenció en ese momento. El primero que recibe el impacto es el cuerpo, ¿sí? Entonces, mucho del trabajo con el trauma tiene que ver con poder preguntar al cuerpo si todavía le queda algo de residuo de esa experiencia que no se ha podido procesar. Y nosotros trabajamos tanto a nivel de creencia, de pensamiento, como de emoción y de sensaciones físicas, ¿sí? Porque de esa manera sabemos que ahí sí uno puede procesar completamente esa experiencia, ¿sí? No solamente trabajando la creencia. Clarísimo. Buenísimo, clarísimo. Te pregunto porque yo te decía que los chicos ahora están dando, en la materia, están dando segunda ola. Entonces, una de las cuestiones del paso de la segunda ola a la tercera ola era que sobre todo en las cuestiones de depresión y ansiedad, ven en los aportes de Eli y Beck que había reincidencia, ¿no? O sea, se volvía otra vez, y de ahí es una de las aclaraciones para ir para saltar a aceptación y compromiso. En este caso, después del abordaje, ¿se ve que hay reincidencia o no? Precisamente, esa es una de las cosas interesantes del modelo MDR y de lo que sucede cuando trabajamos con los pacientes. Esto es lo que te decía hoy al comienzo, cuando alguien procesa algo, ya no vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Y hubo un estudio comparativo entre psicología cognitiva y MDR, la terapia de exposición prolongada, en la cual veían qué era lo que sucedía, y la hipótesis era de que con la psicología cognitiva lo que sucede es que se genera una nueva vivencia a nivel, porque esto es todo trabajo de red neuronal, ¿sí? Y cómo se produce a nivel este cambio. Entonces ellos decían, lo que sucede con la terapia de exposición prolongada es desensibilización por un lado, pero por el otro lado genera una nueva experiencia, que es la de estar todo el tiempo, ¿no?, conectando con eso hasta desensibilizarla y poder generar una nueva que sea más funcional. Ahora, ¿qué sucede? Si otras experiencias vuelven a reactivar esta, ¿sí?, vuelve a tener fuerza y puede volver a aparecer la sintomatología. Ahora, con MDR lo que sucede es algo diferente, que es que se hace tan rápido ese proceso, no hay repetición, no hay tarea, sino que es in situ en la sesión de terapia, que dura una hora y media. En esa sesión se entra y se sale rápidamente del evento, y esto no permite que se genere una nueva experiencia, sino lo que sucede es que se modifica la memoria, la misma memoria es la que cambia. Entonces ya no puede volver a lo que era porque ya transmutó. Entonces ese cambio es permanente. Y esto es y además lo que se logra es lo que llamamos un efecto de generalización, que es
lo que vos trabajaste en esa experiencia se aplica a otras experiencias similares que están conectadas por red asociativa. Entonces, si vos aprendiste que sos capaz para poder, por ejemplo, encarar a tu jefe, también te vas a dar cuenta que sos capaz para poder hablar de cuestiones que no podía con tu pareja, ¿no? Para poder encarar a un amigo y plantearle lo que necesitabas plantearle, para poder hacer un montón de cosas que están relacionadas con este soy capaz como pensamiento, por darte un ejemplo, O ¿sí? sea, También, esta ¿cómo? resolución se multiplica en otras acciones. Esta Exactamente, resolución, esta solución, se multiplica como herramienta para otras acciones, para otras vivencias. exactamente. Clarísimo, Sergio, clarísimo. Estamos en tiempo. Yo lo que, dado el pedido que hablamos antes, lo que quisiera que nos puedas compartir, vos sabés que los chicos se están recibiendo, y yo trato de acercarle a no solamente a los modelos, sino a las personas referentes. Si los chicos están interesados en formarse o en continuar su formación, bueno, ¿qué hay en la zona para ellos? ¿Qué se les podría ofrecer en este momento? Bueno, sí, te cuento. Nosotros hace varios años que llevamos formación al interior. Una de las cosas que a mí me quedó de esa época de estudiante en Corrientes es que en el interior cuesta mucho formarse y siempre, no, digamos, caemos en que tenemos que venir a Buenos Aires muchas veces a formarnos. Y eso a mí no me gusta o no me parece que esté bien. Entonces lo que yo hice de que pude, de que me recibí y que conseguí gente que me siguiera también en esta lucha, fue encarar, llevar profesionales a formar al interior. Entonces MDR es uno de los modelos que tiene pocos profesionales que son formadores. En Argentina hay solo 5. ¿Sí? Y de esos 5, yo trabajo con 3 y hay 2 personas que van conmigo a formar al interior. Ahora es la licenciada Susana Bálsamo, que va a Misiones puntualmente, y en Misiones estamos realizando formación continua todos los años. La formación básica, el entrenamiento básico en MDR, consta de 2 partes que se realizan a lo largo de un año, ¿sí? Comienzan más o menos en abril, mayo y duran hasta diciembre, que se hace en formato intensivo. Entonces así esto permite a la gente que no vive en Posada, pero vive cercano, como Corrientes, Chaco, que se acerquen a Misiones en un viernes, sábado y domingo, y ahí se da en formato intensivo, son 30 horas de formación, toda la parte teórica necesaria para poder empezar a aplicar el modelo. Luego la formación continúa con Bárbaro. supervisión de casos, ¿no? Se hacen 3 encuentros de supervisión de casos, donde cada uno tiene que llevar el caso que estuvo trabajando para ir como una plataforma de apoyo para que puedan empezar a aplicar el modelo de manera adecuada y con un soporte de seguir ayudando. Y una vez que ya están con esa formación y las 3 supervisiones, pueden pasar a la parte 2 de la formación, donde se ven intervenciones más proactivas del terapeuta, donde se trabaja un trauma más complejo, ¿no? Trastorno disociativo, digamos, depresiones, de otras situaciones que requieren un poco más de trabajo complejo de alguna manera, ¿no? Entonces, luego de esa parte 2, que también son 3 días, 30 horas de formación, se hace otras 3 supervisiones para terminar ese entrenamiento básico. Con eso se da una doble certificación, que son certificaciones internacionales, otorgadas por el MDR Institute y MDR Iberoamérica. El instituto fue creado por Francine Shapiro y está en Estados Unidos como lugar central. Iberoamérica es la regional, que es organización de organizaciones que nuclea a todos los países de Iberoamérica, ¿sí? Entonces ellos dos dan el aval de estos certificados. Esto lo que garantiza es que la formación tiene una categoría y que se da de determinada manera con los estándares a nivel mundial de formación, ¿sí? Nosotros cuidamos mucho eso en la formación, de que se dé tal como se plantea de la central. Y así con eso empieza la carrera. Gracias, Después hay otras Sergio. formaciones posteriores, como ser el terapeuta certificado, que lo que garantiza es que además de formarte y de tener un entrenamiento básico, tenés experiencia con casos clínicos y un trabajo continuo supervisado durante más de 20 horas. ¿Sí? Entonces te entregan ese certificado, que ese sí es el que vence, como te explicaba al comienzo, y que implica que uno se siga formando. ¿Sí? Hay cursos de formación, muchos hay online,
para los que ya tienen un entrenamiento básico. Tratamos de hacerlo como esta manera de acercarnos más a la gente del interior, y ahí invitamos a profesionales de distintos países que vienen a Buenos Aires a formar y a trabajar, y entonces también lo abrimos por streaming en tiempo real para toda la gente del interior. Así vamos Buenísimo. conectando. Le vamos a agregar, para que los chicos sepan después, si vos me permitís, tu correo al video para que cualquier cosa que se quieran comunicar contigo, como nexo, lo puedan hacer. Y entonces, si tienen alguna consulta o pensando ya en la formación del año que viene, bueno, tengan esta posibilidad. Te agradezco mucho la gentileza de bien, el que dispongas de un tiempo para esto, y esperemos que sea la primera de otros encuentros, ¿sí? Encantado, encantado, porque también tengo mi corazoncito ahí en el Nordeste, así que cuando quieras hacemos nuevamente otro encuentro. Y muchas gracias a todos por Bueno, escucharme. Sergio, gracias. Un No, por favor, abrazo. gracias, y un Y hasta abrazo pronto. enorme y un gusto volver a encontrarnos, aunque sea por este medio virtual. Gracias a vos. Saludos. Nos vemos.